Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Estamos viendo el concepto de lo que es gobernar. Y nos enfocamos precisamente en Jueces. Ahí fue de donde se desarrolló la lección, en Jueces, en el capítulo 21, en el versículo 25. Ahí fue donde estuvimos. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Y vimos ayer la importancia de lo que significa la palabra gobernar. Gobernar, como veíamos ayer, nace de la idea de los barcos antiguos. Mucha es la tripulación de un barco, pero uno solamente es el que, como decían en latín, gobernare, el que iba a gobernar, a dirigir, a administrar, a pilotear lo que sería la nave. Veíamos también el día de ayer que gobernar no solamente viene de la palabra gubernare, sino que es una palabra que se desprende de dos palabras griegas. Una que tiene que ver con dirigir, guiar, pilotear o administrar y también gobernar. Son dos palabras griegas que se unen, las cuales tienen que ver con la muñeca de una persona. Karpos es muñeca en griego. Y realmente la palabra nace de la idea de karpos, de corp, que indica muñeca. Y de kurbis, que indica girar. Tendría que ver con la idea del timón en un barco. Esto es, solamente hay un timón, solamente hay alguien que gobernare, que corps, que mueve la muñeca. Y eran tan ligeros, aunque parece, que un poco de movimiento sobre la muñeca dirigía toda la nave. Pero el administrador o el gobernador o aquel que dirigía tenía que conocer y tenía que tener un cierto tipo de influencia sobre todos aquellos que estaban en la nave, sobre los que estaban debajo haciendo los remos, sobre los que estaban arriba colocando el velo,
sobre los que estaban adelante y atrás, dirigiendo y ayudando y dándole indicaciones a él. Conocía el viento, conocía las olas, conocía el agua, conocía aún las estrellas en la noche, sabía y conocía el sol. Se podía dirigir en medio de todo. Y la idea es, movía su muñeca porque sabía dónde dirigía toda la nave, dónde dirigía todos los tripulantes. Y decíamos ayer que donde manda capitán, ¿no gobierna qué? Marinero, esa es la idea. Entonces lo que veíamos en el libro de Jueces es que dice así la escritura en el último versículo: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entendíamos que la idea de gobernar tiene 3 puntos importantes. El primero es el concepto de autoridad y de organigrama. El capitán, el gobernante, el gobernador es el que manda. Tiene toda la autoridad. Y la autoridad le fue dada no por alguien, sino que le fue dada porque él tiene dominio total del conocimiento que requiere llevar la nave a donde va. Porque él, como da el ejemplo, puede influenciar en los tripulantes y en aquellos que están ahí, como los marineros. Y entonces la idea de gobernar requiere autoridad. Número 2, veíamos que la idea de gobernar requiere ley, una identidad. Requiere conocer las leyes, ¿verdad? Náuticas, conocer las leyes. Si el viento va de un lado, si hay una tormenta, si empezamos a naufragar, requiere conocer todo y requiere preservar eso, o requiere una ley, la ley o la legislación. Quien gobierna sabe la legislación, quien no la sabe no puede gobernar. Y sobre todo veíamos también el concepto de lo que es la sumisión o la sujeción de aquellos que se sujetan al gobernador. Y en este concepto, en el libro de Jueces, veíamos ayer que Jueces se desplaza a través de 338 años. Es el tiempo del libro de Jueces. La Biblia siempre es 400, 400, 400, 400, 440, 40, 40, 400. Es un número simbólico, es un término de un ciclo y un inicio. Y veíamos que termina la idea con Josué cuando éste muere en el año 1376. Les di ayer que Josué sabía a dónde iba, sabía la ley y sabía aplicar la ley. Por lo tanto le dijo Dios: esfuérzate y sé qué, valiente, ¿verdad? Ni a diestra ni a siniestra. Y decíamos ayer que Josué no era un joven, Josué era un hombre de 82 años. 40 años había pasado en lo que sería Egipto y 40 años había pasado en el desierto y tenía una increíble influencia sobre el pueblo. Y decíamos ayer que cuando Josué muere, entra el periodo de lo que son los jueces. Y decíamos que siempre Dios estableció esa autoridad. Y la autoridad está basada con el tiempo cronos. Esto es, el tiempo cronos define quién tiene autoridad. Algo que se está perdiendo en la sociedad. Por ejemplo, entre los hijos, el mayor de los hijos es el que tiene autoridad sobre todos. Y uno debe respetar esa autoridad. Por eso cuando un padre está enfermo y si van los hijos todos, el que tiene autoridad, el primogénito, debe de dirigir a su familia. Debe ser el que entra a verlo. En las mesas se entiende que las mesas tienen lo que se llama la cabeza de la mesa. Cuando se sientan, la idea de sentar al padre ahí es porque se le está dando la autoridad que merece. Es el asiento primordial. Tales como se sentaban los reyes en las mesas, se sienta el padre. Y una vez que el padre no está ahí, se sienta el primogénito. Y así sigue en forma ordenada. Perder esta esencia de autoridad hace que exista un caos. Y veíamos en el libro de los Jueces que todo tiene que ver con un ciclo. Y decíamos, cuando Dios establece el varón, ¿por qué el varón? Porque en cronología, en tiempo, fue el que primero fue creado y formado. Por eso tiene autoridad, porque fue creado y formado primero. Y después la mujer. Eso tiene que ver con el tiempo cronos, no con el valor. Los dos tienen el mismo valor, tiene que ver con el tiempo cronos. Entonces, ¿qué sucede? Que está Adán y después está Caín, pero a causa de no gobernarse a sí mismo bien, es literalmente
condenado y maldecido. Y luego siguen todos los hombres que tienen esta autoridad. Siempre una figura de hombre, varonil, portados varonilmente. O sea, gobiérnate a ti, gobierna a tu familia, gobierna al pueblo. Esa es la idea. Siempre un hombre. Después de él es Noé. Y después de Noé es Abraham, Isaac y Jacob, y siempre es ese hombre. Pero cuando llega la ley, la legislación, entonces Moisés. Moisés es la cara de la autoridad. Y cuando Josué muere, se levanta otro hombre, Josué. Pero cuando muere Josué, ocurre algo increíble. Y lo que ocurre es lo que se conoce como el ciclo de gobiernos. El ciclo gubernamental dice lo siguiente, ¿ok? Les decía yo ayer, ese famoso proverbio árabe. Hombres buenos, hombres fuertes, crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean malos hombres. Malos hombres crean malos tiempos y malos tiempos crean hombres fuertes. Entonces le decía ayer, el ciclo del libro de los jueces es eso. ¿Qué ocurre? Cuando Josué, quien es un hombre fuerte, los introduce a tierra prometida, les da un buen tiempo. El pueblo de Israel no dependerá más de Dios en el concepto de la dependencia como un joven, porque todo el desierto Dios les dio el maná, pero en el momento que entran a la tierra prometida, el maná deja de caer del cielo. Ahora ellos se van a gobernar por sí mismos. ¿Y cómo va a ser su gobierno? Su gobierno tiene que ver con trabajo. Van a comer no el maná, van a comer lo que les da el fruto ¿de qué? De la tierra. Y cuando muere Josué, ocurre algo increíble. Y lo que ocurre es empieza el ciclo del cual estaba mencionando yo. Primero empieza con derrota a causa de la desobediencia y caen todos en desgracia. Y veamos los ciclos ayer. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando no se gobierna bien esto, hay caos. Y veamos la palabra caos y lo que significa para los griegos. Ahora, ¿qué sucede? Cuando acaban todos ellos, se levanta un último hombre y que se levanta es Samuel. 1075 antes de Cristo se levanta Samuel y regresamos al punto de lo que es ¿qué? Autoridad. Ahora, si vemos los conceptos de autoridad, decía ahí, no había rey. Y por lo tanto, si no hay rey, no hay autoridad. Y esto es lo que tienes que entender tú. Se gobierna sin Dios cuando no hay autoridad. Cuando no hay rey. Y tú como varón, no lo decidiste tú, no lo decidí yo, lo decidió Dios. Te hizo varón. Por eso Dios está en contra del cambio de sexualidad. Porque Dios cuando alguien nace ya le da automáticamente un lugar en su organigrama. Y si eres varón vas a dirigir, no tienes opción. Y en este caso, ¿verdad? Cuando Dios te da el hecho de ser varón, ahora al ser varón, ¿qué sucede? Tienes autoridad. Aunque no lo creas, tú eres rey en tu reino, en tu familia. Tú eres rey en tu reino. Ve el concepto. Desde el tiempo de los reyes semitas se sentaba el rey y a su derecha el príncipe. Y a la izquierda la reina. Son conceptos. ¿Por qué les da el lugar? Son cosas didácticas. Dios enseña a través de estos lugares. Parece que no es importante que cuando tú llegues como varón, ¿verdad? Y digas, yo me voy a sentar donde yo quiera. No, o sea, siéntate en el lugar correcto. Es un concepto de enseñarle a la familia. De enseñarle a la familia el concepto. Es el hecho de que hay autoridad sobre la casa. Que cuando tu hijo llega y llega con una mala nota, no le dices que la firme tu mamá, la revisas tú. Es un concepto de autoridad. El concepto de una mujer que tal vez se detiene a dar el castigo fuerte, dice, como decían en la antigüedad, deja que llegue tu papá. Se va a emplear la autoridad. Y decíamos ayer que aún en el cuerpo físico, por eso el hombre es más fuerte. Bueno, en algunos casos, en algunos matrimonios, la mujer es mucho más fuerte que el hombre, pero en su mayoría el hombre tiende a ser más que fuerte, tiene que ver con autoridad. Y en el caso de los jueces no había rey, y si no hay rey, no hay Dios. Porque el pueblo que no tiene esa fe no comprende la idea de Dios todavía. ¿Quién se las presenta? El rey. El rey les presenta autoridad. Temo al rey es como si temo a Dios, porque Dios estableció las autoridades ¿qué? Superiores. Por eso había rey. Si no hay rey hay juez, si no hay juez hay profeta, si no hay profeta hay patriarca, si no hay príncipe.
Y la pregunta que hacemos ayer es, ¿hay autoridad en tu vida? Y aquí es donde vemos esta segunda lección, la parte de cómo establecemos la idea de autoridad, cómo la desarrollamos y cómo gobernamos con Dios, o en este caso, cuando se gobierna sin Dios, lo primero que se pierde es la autoridad. Y lo primero que se pierde es la idea de gobierno, la idea de gobernar. En Lucas, en el capítulo 16, en el versículo 10, dice algo que aplica a todos los aspectos de la vida. Lucas 16, en el verso 10, dice así la palabra del Señor. Dice Lucas 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué indica? Dios no te va a engrandecer tu autoridad a menos que seas fiel en lo poco. Esto aplica a todo, ¿ok? Si tú eres fiel en el poco dinero que Dios te da, Dios te va a dar mucho más. Si tú eres fiel con tu esposa, Dios te va a dar mucho más, te va a ensanchar. Es la idea de autoridad, se va a ir creciendo. Cuando se gobierna sin Dios, lo primero que pasa es que no hay autoridad. Pero ¿qué vemos, hermanos? El concepto de extensión tiene que ver con 4 puntos. Es ¿cómo voy a extender mi autoridad, mi gobierno? ¿Cómo voy a gobernar? Tiene que ver con los 4 puntos. Número 1, el dominio propio. Número 2, el dominio matrimonial. Número 3, el dominio familiar. Número 4, el dominio colectivo o tribal, o eclesial o congregacional. Esto es, para que alguien pueda gobernar toda una tribu, todo un pueblo, tiene que empezar con lo más poco. Fiel en lo poco primero. Y después sigue así. ¿Por qué el mundo está en caos? Porque los dirigentes o las autoridades no se gobiernan primero a sí mismos. No tienen dominio propio de sí mismo. Es más, ¿por qué está la guerra en Ucrania? No creas que todos los rusos quieren pelear, pero requiere de que el que gobierna quiera pelear. ¿Y por qué quiere pelear? Santiago lo explica de una manera increíble. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Antes de que haya un ataque con misiles, antes de que exista la muerte de alguien, alguien no tiene dominio propio de sí mismo. Y por lo tanto, ¿de dónde vienen las guerras? Sino de vuestros propios, ¿qué? Miembros, dice la Escritura. Ahora, veamos en más detalle estos 4 puntos. Y la primera parte que tenemos que ver es cómo nos gobernamos en forma personal. Imagínate tú, el capitán de una nave, de un barco, hermanos, el cual tiene pánico cuando empieza a ver la marea alzarse. Aquellos que nos encanta el agua, levante la mano, ¿a quién le encanta el agua, hermanos? ¿Solamente a mí me gusta el agua? Ok. El agua, hermanos, se le tiene que tener mucho respeto al agua. La mayoría de la gente que se ahoga es porque entra en pánico. Nosotros tenemos certificación de buceo. ¿Okay? Y para certificarte, una de las cosas que hacen es que te bajan aproximadamente unos 30 metros bajo el nivel del mar. Y en el suelo, debajo del mar, para que te certifiques, te tienes que hincar. Y te hincas. Y tienes toda esta presión. Y lo que hacen es que dicen, tienes un tanque de oxígeno y lo que queremos es que te quites los gogles, los visores, y que te quites el oxígeno. Y queremos ver cómo reaccionas. Y la idea es, no puedes entrar en pánico. Tienes que tener dominio propio de tus emociones. Y si te las quitas y lo primero que ves borroso porque es sal y te arden los ojos. Y te quitas el y esperas y luego lo vuelves a tomar. Si te equivocas, ahí mueres. En este caso, si muero yo solo. Pero ¿qué pasa si estoy en un barco? No solamente muero yo, muere toda la ¿qué? Tripulación. Pero si uno entra en pánico, no puede gobernar. Si uno tiene celos amargos, no puede gobernar, porque va a gobernar de esa manera. Por eso donde hay un pueblo corrupto, es el resultado de un gobierno corrupto. Pero cuando entran hombres fuertes,
empiezan a establecer cierto orden dentro de un pueblo. Y eso sucede en el aspecto de ello. Pero cuando vemos el gobierno personal, lo que tenemos que entender es cómo se gobierna una persona en forma personal, en los 3 aspectos que veíamos ayer. Número 1, en el espíritu; número 2, en el alma; y número 3, en el cuerpo. Tienes que aprenderte a gobernar en totalidad. Por eso, hermanos, lo que hace Dios es que cuando uno viene a Cristo, uno deja de gobernar sin Dios y uno empieza a gobernar con Dios. ¿En qué sentido? Ahí en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 14, habla de quién es el que toma control de nuestro espíritu, de la parte que no se puede tocar ni palpar, la parte invisible. Romanos 8:14 dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Esto es, Dios nos da su Santo Espíritu y su Santo Espíritu empieza a gobernar nuestra vida. Lo primero que tenemos que gobernar, la parte espiritual, la parte interna. Imagínate tú, si te llenas de pánico en el agua, te mueres. Imagínate tú, si le empiezas a tener pánico a tu esposa, miedo a tu esposa, pues se acaba y entran todos en caos. Ahora, hagamos un ejercicio solamente para tener un sondeo propio. Levante la mano quien aquí conoce un matrimonio donde el esposo le tiene miedo a la esposa. No apunte, no haga. Solo levante la mano. ¿Alguien? Ahí está, uno nada más. 2, 3, algo, ok. Ahora, ¿qué sucede? La pregunta es, ¿cómo es que le llegó a tener miedo? Ejercer dominio, muchos piensan que solamente aplica la idea de mandar. Ejercer dominio indica ejercer el dominio propio que tiene el hombre. La mujer no les permitió ejercer ese dominio sobre el hombre. O manipular ¿a quién? Al hombre, a través de sus miedos, a través de sus emociones. En este caso, el gobierno debe ser primero sobre el Espíritu con la ayuda del Espíritu Santo. Número 2, el gobierno debe ser sobre el alma. Y les decía yo ayer que para entenderlo, o sea, no es una clase de teología, pero solamente lo digo brevemente, el alma es como la ventana entre el espíritu y el cuerpo, es lo que une lo eterno y lo temporal, lo que no se ve con lo que se ve. Y el alma que pecar es ¿a qué? Esa morirá. Si yo no puedo gobernar mi alma, no solamente mi parte espiritual, la codicia espiritual, sino también la codicia física, yo no puedo gobernar un pueblo. Me hicieron una pregunta increíble, me dicen, hermano, ¿es correcto que una persona que comete adulterio dirija la iglesia, predique, siga predicando? Y le digo, bueno, y ahí va a contar, y dice, pero antes de que conteste, y si Dios lo perdona, ¿por qué la iglesia no? Le digo, mira, lo que pasa, como dice Proverbista, ¿verdad? El que comete adulterio corrompe su alma. Esto es, Dios lo perdona, pero a la iglesia nunca se le va a olvidar. Ha perdido toda su influencia sobre la iglesia. Y por eso no va a gobernar correctamente. Por eso, cuando se habla de aquellos que gobiernan en la iglesia, en el caso de los obispos o el presbítero, ¿qué dice, verdad? Irreprensible. La idea es que no cometa errores, pero que los errores no sean tales que causen tropiezo en aquellos que van a dirigir. Gobernar el alma es importante y gobernar el cuerpo es importante. O sea, si uno no gobierna su propio cuerpo, su carne, el sarx, como se dice en griego, ¿cómo puedes gobernar a los demás? O sea, si lo viéramos en la carta de Pedro, lo dice muy claramente, dice, les prometen libertad a otros y ellos mismos son esclavos del pecado. O sea, imagínate tú que yo diga, es malo hacer esto y yo lo hago. Que yo te diga, esto es pecado y yo lo hago. Entonces no hay congruencia. Para poder gobernar, uno tiene que dominar su carne. Y la carne es como un barco. Y aquí hay yates. Y aquí hay trajineras también. Y aquí hay lanchas y kayaks. Hay de todo. Pero hay barcos que requieren más. Entre más fuera estés en alta mar, es más difícil controlar el barco.
La experiencia ayuda, pero aún así se puede hundir el barco. Nosotros siempre que vamos a bucear, ¿verdad? Siempre en la mañana todo se puede cancelar, porque ¿qué hacen? Porque ahora con los radares y todo lo demás dicen que las olas, el agua no permite, no que no permita bucear, porque una vez que está abajo del agua no siente nada, pero no permite que la barca, que la lancha, que el yate llegue al lugar donde vas a bucear. Sin importar la importancia del capitán, no se puede. Si tú expones tu nave a las corrientes del mar, posiblemente tu carne no lo pueda soportar. Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? O sea, es posiblemente que yo tenga que controlar mi nave, mi barco, y no lo exponga a algo. Es difícil, no lo exponga a algo. Si lo expongo a algo, puede ser que empiece a titubear. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Si me gustaba mucho el licor y lo expongo, ¿verdad?, a un mar de cantinas, un mar de bares, o un mar de amigos que están viendo los cuartos de final con los del Cruz Azul, puede ser que lo exponga demasiado. ¿Podré dirigir la barca? Tal vez no. El dominio propio es tener la capacidad de ver y decir, ok, no voy a salir, no porque no me sea permitido, sino porque el que crea que está firme, mire que no, ¿qué? Caiga. Ahora, veíamos el concepto de Santiago 1:12 ayer, decíamos, son los 4 pasos, o sea, uno se llena de soberbia y dice, sí puedo, a mí nada me pasa, y luego viene la rebeldía, y luego viene la insubordinación, primero a Dios, y luego viene el pecado, y veíamos lo que era pecado ayer. Si tú no controlas tu propio cuerpo, ¿cómo podrías controlar a los demás? Y decíamos, y viene a través de los niveles del pecado. Número 1, el nivel de inconsciencia. A veces pecamos sin conocer que está mal. Estábamos preparando un buceo y vamos a bucear en las Islas Galápagos. Y entonces, hablando con todos, me dice, ok, tú no vas a poder bucear. Pues qué mal anda, porque nos dices que es tan profundo que tú estás certificado para un tanque de oxígeno, pero este es de nitrógeno, así que tú no puedes entrar. Digo, no sean mal anda. Entonces, uno tiene que conocer las leyes. ¿Soy aventado? Sí. ¿Me gusta la adrenalina? Sí. Pero no estoy preparado, no tengo el conocimiento para estar en esas aguas porque hay corrientes debajo. O me arriesgo y puedo morir. O soy prudente. En el caso de la Biblia, conocerme a mí mismo es importante. ¿Por qué? Porque el gran reto y la gran responsabilidad y el trabajo de los que gobernamos es conocer la ley de Dios. Por eso tenemos que estudiarla de día y de noche y meditar en ella, como dice el salmista. ¿Por qué? Porque entre más conozca, menos me voy a exponer y me voy a guardar y me voy a gobernar. Todo me es lícito, mas no todo conviene. El primer concepto es el nivel de inconsciencia. Puedo pecar aunque no sepa. El segundo es el nivel de conciencia. Una vez que llegas a ese nivel indica, ya que sabes que está mal y lo haces, estás prevaricando. Inicia la soberbia. Inicia la rebeldía e inicia la insubordinación. Esto es, sé que está mal, aún así lo hago. Sé que está mal ante Dios, aún así lo hago. No, es que el nivel indica que si conoces, tienes que sujetarte. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio, ¿qué? Propio. Tengo que poder sujetarme. Hay una parábola que dicen los rabinos y que la mencionan de la siguiente manera. Y dicen, ten mucho cuidado. Porque un hombre con un poco de líquido, primero se vuelve en mono y luego se vuelve en cerdo y luego se vuelve en víbora. Y dicen, no entiendo, ¿a qué te refieres? Sí, es que si un hombre toma vino, con unas copas de vino, se empieza a comportar como un mono. Todo contento. ¿Nunca han visto a los borrachos? Pero si sigue tomando, por eso la Escritura habla acerca de no os embriaguéis, antes sed que llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo controle tu ser.
¿Y qué sucede? Si sigues tomando, pues caes a las 4, bueno, hablo de patas, pero no es una persona, y haces como si fueras de 4 patas. Y si sigues tomando, te empiezas a arrastrar como una víbora. Perdiste todo el dominio propio. La Biblia constantemente dice, velad, orad, y ser ¿qué? Sobrios. ¿Qué es sobriedad? ¿Tener dominio qué? Propio. Si no me gobierno a mí mismo, no puedo gobernar a los demás. Si no me gobierno a mí mismo, no puedo hacer nada de lo demás. Segundo, el tercer nivel es el nivel de corrupción. El nivel de corrupción es que, bueno, no tengo dominio propio, por lo tanto, voy en alta mar. Tengo timón, pero se va, se rompe. Por eso Romanos habla de los que son guiados por la carne, los que andan conforme a la carne, porque si andas conforme a la carne pereceréis. Pero si andas conforme al Espíritu viviréis, dice la Escritura. Hay una gran diferencia entre los dos. Cuando uno se corrompe, cuando uno es corrupto, ¿verdad? ¿Qué sucede, hermanos? Ha perdido el dominio propio. Y después entra el concepto de corruptor. Porque soy corruptor, ahora quiero que tú seas corruptor. Y ya estoy gobernando sin Dios. O sea, yo soy corrupto y esto es algo que es interesante. Cuando alguien hace algo mal, cuando influye en que alguien lo haga con él mismo, baja el nivel de culpabilidad. Soy borracho, pero mi mujer también, pues ya no soy tan borracha, ya no me siento tan mal. Soy borracho, mi mujer también, mis hijos también, no hay problema. ¿Por qué? Porque ya hay una influencia, estás siendo corruptor. Una cosa es que estés corrupto, otra cosa es que seas corruptor. Corruptor es, como dice el salmista, va en silla de escarnecedores. Y cargan presión, y cargan, hacen bullying, hasta que hacen que la otra persona caiga. Y cuando un joven no tiene dominio propio, se lo llevan así. ¿Me dejas salir con mis amigos? Me preguntan. No. ¿Acaso papá no confías en mí? No, en ti sí confío, en que no confío son aquellos con los que va a salir. Papá, ¿me dejas hacer esto? No. ¿Acaso no confías en mí? No, en ti confío, en que no confío son los demonios que traes detrás de ti. ¿Cómo así? ¿Cuáles demonios? El diablo es diablo, hermanos. El diablo es diablo y confiar mucho entra a esa parte del nivel de influencia, finalmente el nivel de profundidad. ¿Cómo se llega a que una persona abuse de un menor? Tiene un inicio. Después del inicio tiene una práctica. Después de la práctica tiene una adicción. Después de la adicción no puede parar. En Estados Unidos la gente que abusa de los menores, una vez condenados, ¿verdad? Están registrados. Tienen que registrarse legalmente y no pueden vivir a ciertas calles de las escuelas. No pueden ver ni a sus sobrinos porque los meten a la cárcel así. ¿Qué dicen los psicólogos? Una vez que lo haces es muy difícil que lo dejes de hacer. Por lo tanto, expones. ¿Cómo una persona puede abusar de un menor? Porque su profundidad de tinieblas es increíble, hermanos. ¿Cómo una persona puede robar? Llega un momento que la persona está robando y robando y robando y robando. Y a veces tú dices, oye, están robando por donde quiera. ¿Y qué pasa? El pueblo sufre cuando los gobernadores roban. Pero llega un momento que roban, hermanos, y ya no tienen vergüenza para robar. ¿O no es cierto? ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas le estaba robando? Pero este no tenía vergüenza. Ve que se le van a acabar los huevos de oro y dice, pues me voy a vender al Señor. Era su último. Ya voy a morir. Ya se me va a acabar. ¿Qué va a pasar? Vendo al Señor. Porque una vez que uno entra en ese tipo, ya no sabe diferenciar. El que roba no diferencia. El que es adúltero no se da cuenta en cómo está destruyendo su familia, pero no hace diferencia. Esto tiene que ver con, ¿me gobierno a mí mismo? Y la pregunta es, ¿nos gobernamos a nosotros mismos? Número 2, viene la parte de el gobierno extendido, el dominio matrimonial. Cuando damos consejería matrimonial siempre le decimos esto, que la palabra más difícil para que aprenda el hombre es la siguiente. N-O, no. A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Cómo se dice? No, es difícil. Porque cuando viene tu esposa, hermano, y viene bien contenta y te presenta el proyecto de las islas griegas para navegar, y tú sabes
¿podremos llevar esto? ¿La podré llevar? Lo más difícil es decirle que ¿qué? Que no. Porque una persona que gobierna no sabe decir que no, el pueblo sufre. ¿Cómo extiendes tu gobierno? ¿Cómo haces que haya un dominio matrimonial? Si no te dominas a ti mismo, no puedes tener gobierno sobre tu esposa. Ahora, quiero que se explique esto bien, ¿ok? Reitero, por el tiempo, Dios fue quien lo decidió. Hay que conocer bien la ley de Dios. La ley de Dios le dio al hombre esa, ¿qué? Autoridad. ¿Quién la tiene? Primera carta de Corintios capítulo 11, 1 al 3 indica el organigrama. Es el Padre, es Jesús, es el varón y es la mujer. Y la mujer sujeta al varón y el varón sujeta a Jesús y el Jesús sujeta a Dios. Es algo que es la ley. Si no sabes la ley, hay muchos matrimonios que vienen a la iglesia y que vienen y se convierten y toda su vida vivieron así. Pero pecaron sí, pero ahora ya sabiendo, dicen es que me gusta así estamos acostumbrados. Pues eso ya no importa. Ahora estás prevaricando y el postrer estado de la persona es peor que el primero. ¿Quién tiene la autoridad? El varón. No lo decidí yo, hermanos, lo decidió Dios. Y Dios sabe por qué coloca al varón. Es Dios, Jesús, el varón, la mujer. Y luego vienen los hijos. Y luego el hijo varón primogénito. Si tuviste a una hija primero y luego después tuviste a un hijo, pues al hijo le toca. Ni modo, Estefanía. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, le toca al hijo. ¿Por qué? Porque él es varón. A él le corresponde dirigir la familia. Yo sé que estamos muy influenciados, somos una sociedad a veces matriarcal, donde la mujer es la que ¿qué? Dirige, la hermana mayor, la que hace todo, la que mueve todo. Pero el concepto de Dios es enseñar este concepto para que continúe correctamente. Ahora, ¿cómo se gobierna en forma extendida? La esencia de gobernar a tu esposa es el amor. Tienes autoridad, pero la esencia es el amor. ¿Por qué le dices a tu mujer que no la llevas a las islas griegas? Porque no podemos. El que gobierna dice, ok, mi mujer quiere que vayamos a las islas griegas, pero el mar está bravo, el barco está mal, no tengo los suficientes víveres para llegar, me faltan 2 marineros. Él tiene que decidir no. Muchos hombres dicen, está bien, y andan naufragando allá. Y si la mujer ejerce dominio, al primero que avientan al agua, hermanos, es al capitán. ¿Nunca han visto en las caricaturas? Ponen el trampolín, lo amarran y lo sacan así. Y la mujer se espera. Espérate, deja que pase un tiburón tigre, ahorita lo aventamos. O sea, ¿por qué? Porque en el concepto es, la esencia es el amor. El amor nos dice que no. Dios nos puede dar todo, pero nos dice que no. Todo lo que Dios creó es bueno y todo lo que Dios permite es necesario. ¿Por qué Dios a veces nos dice que no? Porque es para nuestro bien. ¿Y quiénes comprenden esto? Aquellos que aman a Dios saben que todas las cosas son ¿para qué? Para su bien. El que gobierna tiene que gobernar con amor. Si no te ama tu esposo, va a ser un caos. Por eso hablan acerca del camino más excelente que es el amor. Maridos, amad a vuestras ¿qué? Mujeres. El amor entonces es el camino más excelente. Y la aplicación de la ley. Por eso, si tú ves Gálatas y ves Romanos, dice, toda la ley de Moisés se encierra en una cosa. ¿En qué, hermanos? En el amor. En el amor, dicen, en el amor. ¿Por qué? Porque si amas a tu esposa, la vas a llevar a las islas griegas cuando van a llegar. Si amas a tu esposa, le vas a ayudar para que aprenda a respetarte y que aprenda a sujetarse. No, pero es que la mujer es muy fuerte de carácter. Escúchame bien. El hecho que la esposa sea inteligente y tenga cualidades de liderazgo no anula el organigrama bíblico. No es que ella es más inteligente que yo, dejémoslo así. Hermanas, escúchenme bien, que nosotros nos gusta la vida relax, cómoda, nos encanta. Si tú quieres dirigir, decimos, go, hazlo, no hay problema.
Hazlo todo tú, mujer. Nos encanta eso porque no funcionamos y estamos relax. Y luego la mujer está, ay, que estoy bien cansada, que tú no me... Pues ¿para qué agarras el timón? ¿Para qué lo agarras? No, hermano, es que si se lo dejo que él lleve, todo nos va a hundir. Pues así va a aprender. Me voy a ahogar, hermano, no te ahogas. Y a veces le agarra el resentimiento a la suegra. ¿Por qué? Porque es la suegra la que tuvo la culpa. Y a veces sí, pero la culpa la tuvo el suegro. La aplicación de la ley de Dios es amor. Porque amo gobierno, porque amo dirijo, porque amo administro, porque amo a mi cónyuge y porque sé que es importante para ella, tengo que hacer esto. Y si lo hago así, la mujer va a responder con amor. Y entonces se empieza a extender. Si eres fiel en gobernarte a ti mismo, se va a extender en gobernar a tu esposa. Pero si no gobiernas a ti mismo, tu esposa no te va a hacer caso. No te hace caso. Por eso a veces te quitan la administración, porque no, es que no, tú no la haces. No es que bájate, yo manejo, porque tú no la haces. No es que tú, es más, hijos vengan a mí, no vayan a tu papá, porque ya saben que él, bla, 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 no la hace. Y el concepto es, pero si la amas y la diriges, ella te va a responder con respeto. ¿Por qué el marinero decía, qué dijo el capitán? Porque saben que el capitán está tomando las mejores decisiones por la nave. ¿Por qué la gente ama a sus gobernantes? Porque sienten que están desarrollando un buen gobierno. Porque a Moisés le dieron dolores de cabeza todo el camino a Israel, todo el camino a Canaán, hermanos. ¿Te das cuenta? Pero Moisés cometió varios errores. Cuando ves la historia de Josué, hermanos, a Josué no se le revelaron. Josué respetaba la independencia y autonomía de las familias. ¿Se acuerdan cuando da el último sermón? Dice, miren, ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos ¿a qué? Pero fíjate, Josué no le estuvo preguntando a la mujer, oye, ¿tú crees que cuando haga este sermón puedo decir eso? Hijos, ¿me dan chance? Digo, pues denme chance. No, Josué entendía su aspecto de autoridad y cómo gobernaba. ¿Y cómo respondían ellos? Con respeto, y se sigue extendiendo. Después de gobernar en forma extendida, viene el gobierno tribal o el dominio familiar. El dominio familiar. El dominio familiar dice, puedes dominar o gobernar a la familia cuando te dominas a ti mismo y cuando dominas a tu esposa. Si no haces esto, no puedes gobernar en toda la familia. Pregúntale a tu abuela. Y mi abuelito, él nada más está sentado, no le diga nada. Pero si dominas en forma tribal, fíjate qué interesante, hermanos, en la Biblia, hermanos, cuando se habla de gobernar en forma familiar, siempre tiene que ver con el ejercer la autoridad. Que ejerza bien la autoridad. ¿Verdad? Tiene que ver con el concepto de ¿qué? De amar a la esposa. Y de esto falta mucho, hermanos. Por eso la sociedad está en caos. Porque antes, hermanos, había un gran respeto para el abuelo. Antes había gran respeto para el papá. Llegaba el papá y llegó papá, quítate, se va a sentar él. Llegó papá y le daban el lugar. Pero era un lugar que el papá se lo había, ¿qué, hermanos? Ganado. Cuando el padre ama a su esposa, los hijos lo van a ver. A veces tú, ¿verdad? Te olvidas, y es que mis papás no eran tan ridículos, mis papás no eran no eran así ellos, tan cursis, y no me gusta expresarle el amor a mi esposa. Tienes que mostrarle el amor a tu esposa, no solamente porque es tu esposa, pero para darle ejemplo a tus hijos. Tus hijos tienen que verte abrazar a tu esposa, darle un beso a tu esposa. ¿Pero para qué? ¿Pero por qué? ¿Los vamos a traumar? No. Ayuda. Tus hijos tienen que oír cuando dices no. Tus hijos tienen que ver cuando te enojas, pero por las razones justas. Cuando los hijos perciben eso, es porque ven que amas a la esposa. Y si amas a la esposa, eres ejemplo. Fíjate cómo dice la primera carta de Timoteo.
Es un concepto de extender la autoridad. En primera carta de Timoteo se habla, cuando una persona se gobierna sin Dios, pues no se gobierna a sí mismo, no gobierna a su esposa y no gobierna a su familia. Pero cuando una persona gobierna con Dios, 1 Timoteo 3:1, fíjate que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Fíjate, todo esto tiene que ver con dominio propio. Dominio propio. Si yo no me domino a mí, no puedo ayudar a gobernar a mi mujer, no puedo gobernar a mi familia. Y luego dice ahí en el versículo 4, que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa. Ahora sí dijo el Samuel García, muchas gracias, Obrador. Ahora sí dijo, ¿va? Ahora sí lo dijo. Ahorita está detenida la obra, ¿va? Que gobierne bien su casa. Si te pusieron como gobernador, todo lo que pasa es tu culpa. ¿O no? Se acaba el agua, es tu culpa. Oye, mi amor, que no hay agua. No pagaste el agua. Y sale tu mujer con las cajitas del Temu y del Shein. Ay, mi amor, discúlpame, es que pues nos faltaba y se me olvidó y por eso se fue el agua. Todo es tu culpa. A ver, ¿pagaste el agua? ¿Hay luz? Porque tú eres el que está, ¿qué? Gobernando. ¿Y tienes que gobernar qué? Tu casa. Y no solamente tu casa, dice ahí. Dice que tenga a sus hijos en sujeción. Y me encanta cómo dice, con toda ¿qué? Honestidad. Esto es algo clave, hermanos, en la Biblia. Porque hay gente, hermanos, que manipula a sus seres amados para proyectar una imagen que quiere que vean la gente que lo conoce. Fíjate, es interesante que en 2 versículos, primera carta de Pedro 3:6 y primera de Timoteo 3:4, habla de la honestidad. Cuando habla de Sara y de Abraham, dice el apóstol Pedro, es que ustedes son hijas de Sara. Y así como Sara le decía a Abraham, ¿y qué? Mi señor. Y yo les he dicho anteriormente que cuando pasaba esto era porque las judías, las madres, agarraban la mano del esposo y la besaban. Cuando llegaba a la casa, que veía que venía desde lejos, decía, Shalom, ve papá. Y le agarraban la mano y, bienvenido mi señor. Amén, hermanos. Amén, hermanas. ¿Qué pasó? Pero lo que dice Pedro es esto. Hay veces se puede manipular. Le dices, mira, pórtate bien enfrente de los hermanos. Pórtate bien para que la gente vea que te tengo bien sujeta, mi amor. ¿Y qué? Y la manipula. Por eso dice, con toda ¿qué? Honestidad. Y a los hijos también. Es que, ¿cómo voy a llegar a ser anciano? Tienen que ver que está sujeto. Entonces les enseñan a ser hipócritas a los hijos, hermanos, y muestran 2 caras. Hasta se cambian en la entrada y salen y se disfrazan. Les digo yo que con el 2006 hubo una transformación completa en la iglesia. Con los medios ya sabemos cómo son los hijos de los hermanos. Antes no sabíamos, pero ahora ya sabemos. Y este concepto tiene que ver, sujeción tiene que ver con honestidad. Porque no tienes que esperarte para que los hermanos digan algo de tus hijos, sino que tú debes decir, esto está bien y esto está mal. Como Elí, que no estorbaba a sus hijos, aunque sabía que se metían con las mujeres. Se daba de la vista gorda. ¿A poco no? Si tu hijo sabes que anda mal, le dices porque lo amas, porque gobiernas y no lo haces porque quieres una posición en la iglesia. ¿Ves cómo son los políticos? Presentan esta fachada de los hijos y todo. Bien corruptos los de Obrador, ¿eh? Es la verdad, hermanos. Son corruptos. Estoy en el norte del país, así. No sea que estén en Campeche y en Tabasco, me meten problemas. Pero ve el concepto, hermanos. El concepto es que no es honestidad. Corriges a tu hijo, le dices que está mal porque es lo correcto adelante, porque estás gobernando. Es parte de ello. Y la sujeción de las partes es honestidad. Ahora, decíamos ayer, y mañana veremos un poquito más de esto, es las 5 Cs para gobernar. Es tan importante esto, hermano. Las 5 Cs para gobernar. Es un concepto bíblico. Las 5 Cs dice, número 1,
El que gobierna conoce. Número 2, el que gobierna comprende. Y veíamos el pez de arroyo, y el pez de río y el pez de mar. Y decíamos cuál era el mejor ayer. El que comprende comunica. Sé que está mal, por eso yo no lo hago. Porque yo no lo hago, no quiero que tú lo hagas. ¿Qué hicieron los jueces en estos 338 años? Lo que hicieron es que ellos ignoraban la ley, los jueces les dijeron la ley, se sujetaron ellos y los jueces les dijeron a ellos. Cuando hubo un hombre que no lo podía hacer, tuvo Débora que levantarse y decir, ¿sabes qué? ¿No lo estás haciendo bien? ¿Qué está pasando? En el concepto de Ananías y Zafira, la mujer pudo haberle ayudado al hombre cuando estaban debatiendo, ¿verdad? Y decía, no, es que vendimos la heredad y vamos a dar tanto. Y decía el otro día, hágase cuenta que la heredad costaba 3 millones de pesos. Entonces venimos a la iglesia y decimos, aquí está lo de 3 millones de pesos y lo damos. El problema fue ellos querían dar la pantalla de que daban lo que costó la propiedad. Y sustrajeron de la propiedad. Pero para sustraer la mujer se tuvo que dar cuenta. Y la mujer debe haber dicho, ¿sabes qué? No, yo me sujeto, mi amor, porque soy sumisa, tú sabes, usted es mi capitán y yo soy marinera. Pero no creo que esté bien que le estemos quitando ahí, cállate la boca. ¿Quién manda aquí? No, pues es que mandas tú, mi amor, pero no está bien, que te calles. Yo soy cabeza, yo aquí mando. Por eso, hermanos, la disciplina fue individual. La mujer hubiera dicho, miren, apóstol Pedro, te soy sincera, yo le dije a mi esposo, porque no sabía que estaba muerto, que diera todo. Le dije, pero si le hubiera dicho la verdad, hermanos, queda viva. Porque él fue corrupto y era corruptor al corromper a su esposa. ¿Sí se fijan qué interesante, hermanos? Ahora, ¿qué son las 3 Cs? Comunicar la ley de Dios, tal y como es. Por eso es tan importante que nosotros sepamos la ley de Dios. Es tan importante. Pero que la sepamos y que la sepamos comunicar. Es tan importante, eso, veremos un poquito más allá de eso. Concientizar, ¿cómo me afecta si no hago esto? ¿Cómo me afecta si no hago aquello? ¿Cómo me afecta si no llueve? ¿Va a haber agua o no va a haber agua para Monterrey? ¿Cómo me afecta si no hay presa? O sea, son conceptos de gobierno. Los de gobierno tienen que ver, por eso los pusieron ahí, para gobernar correctamente. Dios te puso en tu casa para que te asegures que en el tinaco hay agua. Dios te puso en tu casa para que cuando veas llegar las cajitas del Shane, digas, mi amor, ya es suficiente, cálmate. No, es que es el Buen Fin, ¿y eso qué? Cálmate, nos estamos pasando. Pero si le tienes miedo porque te manipula, porque te manda al sillón, porque no te deja dormir con ella, hay un problema. Y en este concepto, ¿qué sucede? Se tiene que concientizar y se tiene que cumplir. De otra manera tenemos hijos como los hijos de Caín. Si se corrompe el gobernador, la maldición cae a los demás. Cae a los demás. Ahora, si se hace todo correctamente, hermanos, se entra a la parte del dominio colectivo o el gobierno congregacional. Tú sabes que en muchas iglesias, hermanos, puede haber ancianos, puede haber presbítero, pero aunque haya presbítero, hermanos, pueden estar gobernando sin Dios. El hecho que Dios te dé autoridad sobre la grey no te da autoridad para omitir la ley de Dios. Muchos tienen la autoridad y dicen, no, es que yo soy anciano y a esto dice Dios, pero vamos a quitarlo porque yo digo esto, yo tengo autoridad. No. Uno tiene que ser el canal transparente para que la ley fluya a través de nosotros. Si tú ves la Biblia, hermanos, cómo se gobernaba en forma colectiva, si viéramos el ejemplo del Sanedrín en Éxodo 18:21, fíjate que cuando se le dice a Moisés cómo debe de elegir a aquellos que van a gobernar en forma colectiva o en forma congregacional o en forma de todo el pueblo, dice Éxodo 18:21 que les dice lo siguiente, les dice así: cuando elijas a alguien, estas son las características. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones, dice ahí, ¿de qué? De virtud. Y dice también ahí, temerosos de Dios, varones de verdad,
que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de qué, y de 10. Eso sucede también con el ejemplo que vimos ahorita del presbítero, de los ancianos. O sea, se extiende la autoridad, pero hay ciertos requisitos. Está basado en ciertos puntos, hay un común denominador, y eso sucede, hermanos, también en el concepto de los siervos, en el libro de Hechos. O sea, escójanlo ustedes, pero estos son los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las cosas que tienen en común? Número 1, dominio propio. Número 2, dominio extendido. Número 3, dominio tribal. Es lo que vimos. O sea, si te mueve el dinero, no vas a gobernar bien. No vas a gobernar bien. Si te mueve el dinero. Si te mueve, hermanos, la esposa, no vas a gobernar bien. Hay mujeres que con el lenguaje corporal mueven al hombre, hermanos. ¿Sí ves cómo cuando juegan béisbol, hermanos? ¿Cómo mueven los dedos así? ¿A quién le gusta el béisbol? Levanta la mano, ¿a quién le gusta? ¿Qué? ¿Ves que cuando vienen está el catcher y está el pitcher? Y el pitcher está. ¿A poco no? Puede ser que la mujer esté sentada en la congregación y esté al varón, mira. ¿O no es cierto, hermanos? Puede haber una manipulación de gobierno. Por eso es tan importante eso, el dominio propio, el dominio exterior, el dominio tribal. Ahora, ¿cuáles son las características en común? Virtud, testimonio. Es tan importante el testimonio, hermanos. Mira, hombres, hermanos, varones, sé que hay algunos estudiantes de la escuela. Escúchame bien, me preguntaba apenas un estudiante de escuela, me preguntaba, oye hermano, ¿cuál es tu consejo? Luego, te voy a decir algo, ¿qué? Tu familia es lo más importante en la iglesia. No los descuides. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, o sea, tu esposa, tus hijos, es lo más importante en la iglesia, no los descuides. Si no los descuidas, la iglesia lo va a percibir. Y los hombres van a empezar a imitar. Si los descuidas, los hombres lo van a hacer. Y va a haber un descuido total. El testimonio era tan importante, más porque dice, escógete hombres de virtud. ¿Y qué es virtud, hermanos? La capacidad de tomar esos dones y que la gente los vea en ti y que ganes favor con la gente. Jesús ganaba favor con el pueblo y con Dios. Esto es, cuando se levanta Gamaliel, que era un excelente, era el nieto realmente de uno de los de Hillel, pero cuando se levanta, todos lo respetan. Cuando hay junta de varones o cuando hay junta, hermanos, cuando un hermano habla, todos callan. Cuando otro habla, dicen, este es puro escándalo, puro movimiento. Pero cuando habla el hermano, te habla y lo dice con prudencia y todos, es que se ganó la virtud, o sea, es que tiene buen testimonio. Va a decir algo y pongan atención todos. Y eso tiene peso. Verdad, es veraz, no es falso, es veraz. Y vida espiritual, son las cualidades de aquellos que gobiernan en forma congregacional, colectiva o grupal. Buena obra deseas, sí, pero primero domínate tú, luego domina a tu esposa, luego domina a tus hijos, para que tengas buen testimonio con los de qué, manos, con los de afuera. Con los de afuera. Una vez dijo un predicador, dijo, dice, me encanta la predicación tanto que la verdad que creo que no debía haber tenido hijos, me quitan mucho tiempo. ¡Qué error! Porque cada minuto que pases con tu hijo es un minuto de bendición para el pueblo de Dios. No puedes desatender tus hijos. Porque si no gobiernas bien sobre tus hijos, no gobiernas bien sobre qué, manos, la iglesia. Fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, 1 carta de Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. Dice, si alguno hablase en lenguas angelicales y no tiene qué, viene a ser como, hagan de cuenta, como esos sartenes que venden, de esas ollas carísimas o ya las más, es fierro, y acá frente está predicando y la gente no lo escucha, aunque se aviente el sermón en otros idiomas.
Y he starts talking in English y todos están como que, ¿what? Para ellos no importa ya. ¿Por qué? Porque no tiene el testimonio. No tiene amor. Es interesante, hermanos. Pero cuando se levanta un gobierno, hermanos, por eso a mí me encanta cuando los hermanos van creciendo. Imagínate tú, cuando ya tengan sus nietecitos, ya ven por sus hijos, les ayudan. Fíjate que aún en el Sanedrín había una regla muy interesante que está en la interpretación de la ley, que para ser juez en el Sanedrín tenías que tener hijos y tenías que tener familia. Y decían, ¿por qué? Porque el que tiene hijos es más misericordioso que el que no tiene hijos. ¿Pero por qué? Porque el que tiene hijos sabe de la capacidad de errar, de fallar, y el padre tiene que experimentar perdonar. Pero cuando no se tiene hijos, hermanos, es apático uno. Pero cuando tiene uno, tiene empatía. Cuando uno tiene esposa, y a veces ve lo difícil que es lidiar, tú estás jalando el timón para acá, la mujer lo está jalando para acá. ¿Verdad? Tú dices, suban el velo y bajen el velo. Remen para acá, y la mujer, si remas, no te doy de comer. Y empieza todo a moverse, hermanos. Entonces, si hay ese problema, dices, bueno, y ves a los matrimonios, qué difícil es. Por ejemplo, ahorita que nuestra hermana Gaby tiene una hermosa bebé. Bellos los bebés, hermanos. Pero quitan mucho, tiene que tener mucha paciencia. Ahí en la iglesia llegó un momento que no sé qué pasó, si era el agua o yo no sé qué, pero tenían un montón de bebés, hermanos. Y cuando los bebés empiezan a hacer ruido, pues fíjate, a las mamás se les olvida, y las mamás que están grandes, llora el bebé y las mamás. ¿A poco no? Pero son bien bonitos los bebés. Entonces, escuché, yo le decía, le digo a las hermanas allá atrás sentadas, le digo, mira, ayúdame, me senté, hermana, ¿me ayudas? Y la hermana toda desvelada, sí, mi hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Mira, cuando tu bebé llore, yo te voy a hacer una señal. Nadie va a saber, pero cuando tú me veas, te estoy pidiendo que saques al bebé. Y luego dice una hermana, pues ni que no se diera cuenta. Escuchen, hermanos, no se dan cuenta. ¿De veras? Si el bebé está todo el día llorando en la casa, ¿tú qué se dan cuenta cuando empiezan a llorar aquí? No se dan cuenta, están todos desvelados. Acuérdate cuando eras mamá y te levantabas cada, ¿qué? 2 horas. Y estabas así como que, ¿el hombre qué? Bien, gobernando bien, padre. Y nomás yo veía a tal y veía que la pobrecita decía, gloria a Dios por mi mujer. Bienaventurada eres entre todas las mujeres. Entonces, cuando uno, hermanos, está casado, tiene familia, tiene más empatía y puede gobernar mejor. Puede gobernar mejor, hermanos. Qué hermoso cuando uno gobierna justamente. Y estos tenían virtud, verdad y vida espiritual. De tal manera, hermanos, que la gente que se gobernaba con la ayuda de Dios era bendecida. Si tú ves las iglesias de Cristo en el Apocalipsis, hermanos, ves una fluencia de caos. ¿Te acuerdas de aquella mujer que se llamaba, le decían Jezabel, que se creía la profetisa y que traía a todos? Tú dices, pero ¿por qué no había un hermano que le dijera a Jezabel, aquí no puedes andar haciendo tus cosas, Jezabel? Porque, escúchame, una mujer, una vez que tiene bien controlada la barca de su marido, agarra la barca del hermano y luego agarra el Titanic de la iglesia y lo hunde, hermanos. Y luego anda, Jack, ya lo hundió, ya lo mató. Fíjate, y todavía se subió ella y al otro murió. Y Jezabel movía toda la iglesia, hermanos. Jezabel movía toda la iglesia. La pregunta es, ¿dónde estaba el esposo de Jezabel? ¿Dónde estaba el predicador de Tiatira? ¿Dónde estaban cuando se gobierna sin Dios, hermanos? Hay caos y hay pecado. Los jóvenes están fornicando y nadie dice nada porque como no hay rey, cada quien hace lo que cada quien quiera. Y hacen sus fiestecitas y nadie dice nada. Y celebran sus pecados, sus tradiciones y nadie dice nada. Nadie se mete, hermanos.
¿Por qué? Porque si me meto, como yo también me gusta la fiesta y me gusta el pecado, ni modo que les diga. Entonces me voy a pisar yo a mí mismo, mejor no digo nada. Y entonces hay caos, hermanos. Y cuando hay caos, se está gobernando sin Dios. El problema es este, hermanos. Si cuando se gobernase sin Dios, tú sabes que en la ley de los levíticos le explica Moisés a ellos, y siempre lo explico yo y nunca me entienden, dice, cuando peque una persona, va a traer, según el pecado, la paloma o el macho cabrío y lo va a ofrecer. Pero cuando peque un príncipe, va a traer el buey cementero. Y yo le estaba dando clases apenas allá en Honduras, le decía, ¿saben por qué? Y los hermanos, no, te voy a explicar. Bien sencillo. Mira, mi abuelo tenía muchas vacas y tenía algunos toros que eran... y esos toros, cuando íbamos a casa, le decíamos, me decía abuelo, agarren lo que quieran, lo mato. Y uno de chiquito, el toro, dice, no, el toro no. Cualquier vaca la agarras, el toro no. Y yo, ¿pero por qué? No, es que el toro lo necesito. Y agarraba la vaca, pobres las vacas, y mataba una y la comíamos, y luego otra, y cada año vaca, y el toro seguía creciendo, y seguía creciendo con su joroba, y andaba bien a gusto, ¿a poco no? ¿Por qué? ¿Por qué el príncipe en la ley de Moisés tenía que dar el buey? Porque tiene más valor. ¿Por qué? Porque el príncipe, si peca, hace todo el pueblo pecar. No solamente tiene que dar por su pecado, sino por el pecado de todo, ¿qué? El pueblo. ¿Sí te fijas? Por eso, hermanos, no sacáis muchos maestros, porque recibiréis mayor ¿qué? Condenación. Cuídate a ti mismo y a los que te oyen, si no, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Si tú no te cuidas a ti mismo, una cosa es el que predica y otra cosa es el que está sentado. El pecado es lo mismo, pero aquí, hermanos, puedes matar a más. Por eso muchos no quieren subirse, porque matas a muchos. Allá te matas tú solo, pero acá matas a muchos. Y el que dirige mata a todos. Y fíjate la importancia, pero ¿qué sucede cuando la gente se gobierna con Dios? Qué bello, hermanos. Un pueblo hermoso, dirigido. Yo sé que es un dolor de cabeza gobernar, hermanos. Porque siempre estamos tratando de resolver el caos de la gente. Y tenemos que, como el pastor, ver hacia enfrente y ver ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? El pastor tiene la capacidad que... Mira, si me los llevo por aquí va a salir el lobo. Si pasa esto, si no hago esto. Entonces siempre está pensando el que está gobernando. ¿Cómo gobierno de tal manera que el pueblo llegue bien? Porque al fin del día, hermanos, el que gobierna en forma colectiva, congregacional, tiene una misión. Llevar a todos en esa barca hasta el puerto divino. Y a veces... Cuando hay insubordinación, cuando alguien está pecado, tiene que tener la capacidad, hermanos, para que no se enfermen todos, de tomarlo y echarlo al mar. Dijo Pablo, se reúnen ustedes y me entregan a ese a Satanás. Porque si no sacas eso, hermanos, se te enferma todo el barco. Y el que gobierna, hermanos, con la muñeca, puede matar, puede hundir o puede llegar. Y la pregunta que tengo, hermanos, ¿no les gustaría llegar a ustedes con Dios, hermanos? Tenemos que gobernar con Dios, porque cuando se gobierna sin Dios, hermanos, hay maldición y hay caos. Y esta noche te quiero invitar, primero si estás batallando en el dominio propio, hay que considerar eso. Si estás batallando en el dominio extendido con tu esposa, hay que pensar en eso. Si estás batallando en el dominio familiar o en el dominio congregacional, esto nos corresponde a todos. Pero si lo hacemos correctamente, hermanos, el pueblo de Dios será, ¿qué, hermanos? Bendecido. Y entonces llegaremos allá y diremos, gracias, Señor. Porque fui fiel en lo poco, pude ser fiel en lo ¿qué? En lo mucho, mucho más. Si estás entre nosotros y tu vida está siendo gobernada sin Dios, hoy puedes dejar que el Espíritu de Dios more en ti y te guíe. ¿Cómo? Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien puedes. Si te arrepientes del pecado, bien puedes. Si obedeces al Evangelio, la muerte, sepultura, resurrección, el bautismo, bien puedes. Iniciarás con la ayuda del Espíritu Santo y Él te va a guiar.
a Santa Sión. Hermanos, si nosotros estamos gobernando mal, consideremos, porque cuando se gobierna sin Dios, la maldición llega a la tercera y cuarta generación. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Estás aquí, pasa al frente, ven a Jesús. Pongamos de pie y hermano, dirige este himno de invitación. Pásalo. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y